Bien, bien, bien. Shalom, shalom a todos. Que el Padre le guarde, le bendiga. Te habla tu amigo, el Roe, pastor Jimmy Hidalgo, pastor de la Keilah Emunah Shalom, aquí transmitiendo en su programa Raíces de la Fe de este maravilloso país, Chile, al sur del mundo, como se dice claramente. Estamos muy contentos, muy alegres de estar juntamente con ustedes, compartiendo este hermoso día de reposo. De verdad que para mí es importante estar juntamente con ustedes, transmitiendo el mensaje de la restauración de Israel y de todas las cosas. En estos tiempos estamos llevando este mensaje restaurador verdadero, por lo tanto estamos tratando de poder detallar, de poder traer luz a usted para que usted pueda gozarse y pueda conocer el verdadero evangelio. Hoy, en este momento, no voy a predicar yo en este momento, no voy a exponer yo voy a escuchar en este momento porque tengo un invitado de honor que lo considero mi hermano, un amigo, y viajamos obviamente nuevamente a Estados Unidos, Texas, mi hermano Jaime Guzmán. Muchas bendiciones, hermano Jaime. Muchas gracias una vez más por acompañarme en esta transmisión. Amén. Es un honor para mí, Roé Jimmy Hidalgo, estar con ustedes en esta ocasión, en este Shabbat. Shabbat Shalom, por cierto. Feliz día de reposo a todos. Un abrazo a la distancia hasta el hermoso país de Chile. No tengo el honor todavía de conocerlo en persona, pero sí a través de videos, fotografías. Ustedes saben, gracias al Internet ahora es más fácil conocer los países del mundo y espero poner un granito de arena en esta restauración de todas las cosas. Lo que fue desviado a través de décadas, a través de siglos, está saliendo a la luz porque estamos en los tiempos finales. Shalom. De hecho, claro que sí, es importante. Estamos en los tiempos finales y por eso que hoy día nos estamos forzando para poder llevar un mensaje comprensivo y real, porque es tan importante hoy llevar un mensaje comprensivo y real, detallado, para que hoy día muchas personas puedan encontrar el verdadero camino. De verdad que las religiones han formado un sincretismo y ha desviado todo lo que es verdadero, lo que es la Torah. Sobre todo, hermano Jaime, vemos que también se ha desviado el mensaje verdadero. Por eso que hoy día vemos, y en la cual yo he enseñado también, que hoy día los traductores y también los teólogos modernos han desvirtuado el mensaje verdadero. Ya eso lo hemos hablado. Y el mensaje de hoy, que obviamente va a estar exponiendo nuestro hermano Jaime, va a ser textos mal entendidos por el cristianismo, ¿cierto? Si me corrige, Correcto. claro que sí. Entonces, vamos, hoy día yo le invito a todos mis hermanos que tengan un lápiz, un cuaderno, ya, es importante para que ustedes, sobre todo los nuevitos, puedan, puedan estar tomando apuntes y de esa manera usted nos está ayudando a restaurar y para que venga pronto la redención de nuestro Mashiach. Creo que ya es importante hoy hablar, obviamente, el mensaje eh, original que hablar, obviamente, nuestros profetas que han sido de tiempo antiguo, tanto nuestro Yeshua y también los emisarios y los apóstoles que llevaron el mensaje. Así que bien, hermano Jaime, yo, cierto, en este momento lo dejo para que tenga su espacio en este momento y pueda enseñarnos, ¿cierto? Y a toda la congregación a través de YouTube y también la congregación a través de los canales, ¿cierto? Que en este momento están llegando a la televisión, señal abierta a las televisiones. No sé, hay muchas personas que hoy día en este momento están tomando un cafecito, un tecito y justo puso Canal 5 de la señal Pacífico y se encontró con el hermano Jimmy y el hermano Jaime y probablemente se va a quedar a escuchar este mensaje. Así que, por favor, no se cambien de canal. Estamos por Zonal Televisión, Canal 5, transmitiendo para toda la octava región de Chile. Así que, bien, hermano Jaime. ¿Cuáles son, obviamente, los textos que usted hoy día nos va a narrar, ¿cierto? Porque es tan importante restaurarlos en un sentido original. Creo que hay muchos textos, pero nuestro hermano va a tocar algunos textos que realmente hemos pasado de largo y le hemos dado una mala traducción. Por eso es que es importante hoy que usted conozca la verdad. Así que adelante, mi hermano Jaime. Shalom. Shabbat Shalom y gracias. Ahora, ese es el tema, textos mal entendidos o mal interpretados en el cristianismo. Mi intención, hermanos, amigos, no es atacarlos. Yo también los malinterpreté. Yo he dicho mucho esta frase por 19 años en el cristianismo. Yo malinterpreté esos textos.
Lo que sucede es de que los creyentes, los laicos, como se les conoce, cuando admiran a un predicador famoso o a un teólogo famoso, la reacción es creer ciegamente en lo que dice ese teólogo, ese predicador famoso, y entonces caemos sin darnos cuenta en la falacia ad verecundiam o la falacia de autoridad. ¿Cuál es la falacia de autoridad? Que por el hecho de que una persona de reputación o de renombre diga algo, ya por eso es verdadero. Y no, no debemos de caer. Si hemos caído, podemos entonces reconocer que hemos cometido ese error y no volverlo a cometer. Estos son los 5 textos mal interpretados en el cristianismo que quiero compartirles. Hay muchos más, como bien dijo el Roe Jim Hidalgo, y le agradezco la invitación. Y le quiero dar un saludo muy especial a todos los hermanos de Chile, aunque en las redes sociales en todo el mundo también estarán escuchando. Estos son los 5, los voy a decir rápidamente y después los vamos a ir explicando de uno por uno. Número 1, el fin de la ley es Cristo, lo vamos a explicar qué significa, Romanos 10:4. Número 2, el que persevera hasta el fin, este será salvo, Mateo 24:13. Número 3, la maldición de la ley, Gálatas 3:13. Número 4, los judaizantes, Gálatas 2 del 11 al 15. Y número 5, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Romanos 6:13. Esos son los 5 textos que tenemos para compartir, que son 5 textos mal interpretados en el cristianismo, que, repito, yo también los malinterpreté. Entonces, comencemos con el texto mal interpretado. Número 1, el fin de la ley es Cristo. Vamos a ver qué significa. Romanos 10 del 1 al 4. Hermanos, y por cierto, yo lo quiero compartir con la Reina Valera del 60. Me acostumbré ya por más de 20 años, 23 años, estoy acostumbrado. Entonces, quiero compartirlo con lo mismo. Aunque tenga textos mal traducidos, como quiera, debemos saber cuáles son esos textos, identificarlos y eh, entonces traducirlos con las ayudas que tenemos hoy en día Y con los griegos. de hecho, hermano Jaime, es importante, yo a veces, es importante a veces poder enseñar con la Reina Valera, porque muchas personas, cuando a veces le damos otra, o sea, una traducción de Biblia que ellos no tienen, no pueden diferenciar. Por eso es que es importante, yo también trabajo con la Reina Valera, a veces se me ha cuestionado mucho, pero no importa, lo importante es que la Reina Valera, ¿cierto?, mostrarlo, porque a través de los errores, ¿cierto?, o de las traducciones, mostrar el error que muchas veces los cristianos o nuestros hermanos no entienden. Por eso es que es importante a veces mostrar la Reina Valera para decirle, mire, esto es lo que significa y lo que no significa. Sobre todo el libro de Gálatas, que hoy va a explicar usted en este momento, que es el libro peor entendido por el cristianismo. Por eso es que es importante analizarlo. Adelante, Manuel. Así es, muy, muy bien dicho. Y entonces, Romanos 10 del 1 al 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios o a Elohim por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios de Elohim y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, el fin de la Torá es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. El problema está en la palabra fin o en las palabras el fin, porque el fin de la ley es Cristo. Lo hemos leído, yo me voy a incluir en esto, y hemos creído que como ya vino Jesucristo, ya murió por nuestros pecados, Él terminó con la ley, que Él puso punto final a la ley. Pero sin darnos cuenta, estamos cometiendo graves errores de interpretación. Primeramente, estamos diciendo que el Hijo obediente, el Mesías obediente, está poniéndole fin a la ley del Padre, a la ley de su Padre, el Padre Celestial. Y sin darnos cuenta, estamos diciendo que el Hijo, el Mesías, el que fue esperado por Israel por muchos años, vino a ser un hijo desobediente.
Y en todas las iglesias hemos predicado y enseñado, sobre todo en las iglesias evangélicas cristianas, que Jesucristo fue un hijo obediente, aprendió la obediencia. Pero más sin embargo, si decimos que la ley caducó o fue clavada en la cruz, entonces estamos diciendo que fue un hijo desobediente. ¿Qué hijo de nosotros va a clavar nuestras reglas en casa? Porque ya están obsoletas, ya están caducadas, ya están caducas. Entonces no tiene sentido. Entonces, ¿qué significa la frase? Porque el fin de la ley es Cristo. Cuando la frase el fin en el idioma español tiene por lo menos dos significados. Una significa terminar con algo, poner punto final, pero también significa el propósito de algo, la finalidad de algo. Veamos, voy a usar la palabra el propósito porque también significa propósito la palabra fin. Diría así la Biblia, porque el propósito de la ley es Cristo. ¿Ven cómo cambia el significado de un enunciado, de una oración gramatical? Porque el propósito de la ley es Cristo. Porque el propósito de la Torá es el Mesías. Sí, cambia harto, claro que sí. Cambia mucho, hermano. Sí. Incluso en Gálatas dice que la ley ha sido nuestro ayo, o la palabra ayo es nuestro tutor, que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos de la mano al Mesías. ¿Cómo la ley ha sido nuestro ayo? La ley obviamente nos enseña que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, pero también significa que la ley, nosotros nunca lo hemos negado, es sombra de lo venidero. Y cuando digo de lo venidero, no me refiero hasta Cristo, me refiero en el milenio. Por ejemplo, las 7 fiestas de Levítico 23 son sombra del milenio. Mas como ignoramos las 7 fiestas, las Moedim, no entendemos por qué son sombras del milenio. Entonces, ese es otro punto, pero el propósito de la ley o la finalidad de la ley es el Mesías. No está diciendo que Cristo terminó con la ley. De otra manera, el apóstol Pablo, hermano Roé, se contradijera aquí mismo en el libro de Romanos, en la misma carta que le escribe a los creyentes en Roma. Dice Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, tal pareciera que el apóstol Pablo se contradice en Romanos 10:4, con el fin de la ley es Cristo. No se contradice, simplemente que hemos malinterpretado nuestro propio idioma español. Justamente. Incluso sin ir al griego, aunque ahorita les voy a compartir la palabra que se usa allí en griego para que lo busquen ustedes en la concordancia Strong y sobre todo los líderes, que es bien importante. Entonces, el apóstol Pablo se estuviera contradiciendo, porque en Romanos 2:13 nos dice que no son los que oyen la ley los justos, sino los que la practican van a ser justificados. Aunque ese tiene otro contexto, pero aquí el punto es que la ley, de acuerdo al apóstol Pablo, sigue vigente. Y ellos siempre creyeron eso, por eso celebraron el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. La fiesta de Pentecostés es una fiesta de Levítico 23, de Shavuot o la fiesta de las semanas, y la estaban practicando en Hechos capítulo 2. Entonces, ellos nunca creyeron que Cristo terminó con la ley. El mismo apóstol Pedro también dijo, aunque no voy a explicar en esta ocasión ese texto, levántate Pedro, mata y come, no Señor, porque ninguna cosa inmunda entró jamás a mi boca. El apóstol Pedro, como los demás apóstoles, seguían comiendo comida kosher o comida pura, no impura. Entonces, ¿qué significa el fin de la ley es Cristo? Significa que el propósito de la ley es el Mesías, es Cristo. No está diciendo que Cristo terminó con la ley. No fue un hijo desobediente, no clavó la ley en la cruz, clavó los decretos, que eso también es otra mala interpretación de Colosenses 2, 13 y 14. Vamos al segundo texto, pero antes de claro que sí, entonces lo que queda enfatizado para los hermanos que nos está viendo, ¿cierto? Nuestro hermano, ¿cierto? De acá de Chile, es importante que nuestro hermano Jaime está dando a entender que la finalidad, ¿cierto? No es que con la venida de Yeshua o la muerte iba a dar fin a la ley, por eso que es importante, sino que el propósito de la Torá era Yeshua.
¿cierto? Por eso es que es importante ¿cierto? hacer el llamado, lo que mi hermano está explicando es tan importante para que nosotros no formemos una falsa religión, porque si nosotros decimos que la ley fue obsoleta con la muerte de Yeshua, estamos dando a entender que estamos siguiendo a otro Mesías basado en la gracia, porque hoy día la gracia se ha malformado también y ha sido producto y licencia para violar la ley del Eterno. Por eso que es importante entender que la finalidad, o sea, lo que la Torá apuntaba era el Mesías. O sea, en él se completaba. Esto es tremendo. Por eso que eso es un apunte que usted pueda tomarlo y escribirlo, porque de esa manera usted está llegando al enriquecimiento de una verdadera doctrina. Así es, hermano Jimmy. Incluso la palabra fin en el griego es la palabra telos y en la concordancia Strong 50-55, que puede significar terminar, consumir o por supuesto también finalidad. Lo que sucede es esto, hermano Jimmy, quiero decir esto entre paréntesis, que la palabra fin se puede utilizar como punto final, que eso es verdad, pero también se puede utilizar como una finalidad o un propósito. Entonces todo depende de la oración gramatical, la frase. La frase y el contexto nos dice si se refiere a un punto final y se acabó o a un propósito. Entonces el texto y el contexto nos dicen si se refiere a un punto final, repito, o a un propósito. En este caso se refiere a un propósito. El, entonces, el punto número 2, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Voy a abarcar un poquito de escatología. Mateo 24:13 y también está, por supuesto, en Marcos 13:13, el mismo texto. Dice así, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, aquí la palabra fin, si se dan cuenta, aquí sí significa a un periodo de tiempo donde termina, a un punto final. La mayoría del cristianismo va a estar de acuerdo en que está hablando de la gran tribulación o el periodo, muchos le llaman 7 años o la semana 70, o el periodo del gran día o el día de la ira o el gran día espantoso y terrible de Yahweh, de Jehová, etcétera. Como le quieramos llamar, la escritura le llama de diferentes maneras a este periodo de tiempo. En el tiempo del antimesías, el anticristo va a estar gobernando. Algunos dicen 7 años, yo digo que va a gobernar 6 años, pero bueno, esto ahorita no es discutible, no es el propósito de si son 6 o son 7. El punto es de que va a estar gobernando. La gente va a tener que tener una marca, nadie va a poder ni comprar ni vender. Ya saben, si no tienen la marca en su frente o en su mano derecha. Entonces, los creyentes que estén viviendo la gran tribulación, la gente tiene que perseverar hasta el fin para ser salvos de la persecución, para ser salvos del hambre, porque viene una gran hambruna, viene una gran hambre sobre este mundo. Y Y es, 2 libras de trigo por un denario, 2 libras de trigo que es un kilo es un kilo de trigo, un kilo de harina, un denario es lo que es un día de esa trabajo. frase, un denario era el salario de un jornalero hace Claro, 2000 años, en el tiempo de Johanán, en el tiempo de Juan. así es. Entonces, si lo aplicamos proféticamente, si alguien gana, por ejemplo, 150 pesos diarios, eso es lo que va a costar un kilo de harina, 2 libras de trigo aproximadamente. Entonces, la gente va a tener que aguantar. Un ejemplo, si nosotros estamos viviendo la gran tribulación, entonces tenemos que aguantar hasta el fin de este periodo, para ser salvos de la marca de la bestia, porque nos van a querer marcar y van a decir, no quieres que te marquemos, no puedes comprar ni vender, no puedes comprar comida, no puedes ir al trabajo. Entonces va a ser obligatoria la marca. Entonces, ¿qué tienen que hacer los creyentes? Aguantar hasta el fin de ese periodo. Vamos a decirlo así, hasta el final de los 7 años. Tenemos que aguantar, o al final de los 3 años y medio,
que serán los más críticos, o 42 meses, también le llama la escritura, o también le llama 1260 días, o también le llama tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, los creyentes en la gran tribulación tienen que aguantar, porque perseverar significa aguantar, aguantar hasta el fin, aguantar hasta el fin de esta persecución, de esta hambruna, de este nuevo orden mundial, de este gobierno del antimesías, del anticristo. Entonces, eso es lo que significa, que tienen que aguantar. No significa que se están ganando la salvación con esfuerzo, con mérito propio. No, significa que están salvando sus vidas. Porque si tú no comes 20 días, 30 días, 40 días, se dice que clínicamente el ser humano no puede aguantar más de 40 días sin comer ni beber agua, se dice. Entonces, si no, tú y yo no podemos aguantar 50 días sin comer nada, sin beber agua, porque el cuerpo se muere, nos morimos. Entonces, por eso es que tenemos que aguantar y hasta el fin para ser salvos de ese periodo terrible, como también el libro de Daniel capítulo 12. Y entonces dice, me gustan estas palabras también que explica el profeta Daniel, hablando de este periodo de tiempo de gran tribulación, dice el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento. Pero miren otras palabras que utiliza la traducción aquí, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto es de la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que están escritos en el libro. Entonces dice que será tiempo de angustia. Entonces, la gente que esté viviendo la gran tribulación tiene que aguantar hasta el fin, tiene que perseverar de esta gran angustia, de esta gran periodo horrible. Será más o menos, para que tengamos una idea, como el tiempo de la Santa Inquisición, de la persecución contra los mesiánicos, contra los judíos, contra los evangélicos cristianos, contra los musulmanes también incluso. Será como eso, pero será un poquito más terrible. Dice, cual nunca será peor que la Santa Inquisición. Entonces la gente tiene que aguantar. No se trata de que tú tienes que aguantar, aferrarte a tu templo, a tu iglesia, a tu congregación para salvarte. Porque es lo que te predican los pastores, los predicadores. Hermanos, tenemos que aguantar, sea fiel a la iglesia, sea fiel en sus diezmos, sea fiel en sus ofrendas, sea fiel a los cultos, no falte, etcétera, para que sea salvo, porque la Biblia dice que perseveres al fin será salvo. No está hablando de que seas fiel a un templo, a una denominación. Está hablando que debes ser fiel, pero al Padre Celestial. En el tiempo de persecución, que seas fiel, para que te salves no del infierno, no del agua de fuego, para que te salves de que te corten la cabeza o de que seas marcado, porque recordemos que va a ser obligatoria la marca y ya podemos sentir los principios de dolores. Número 3, texto mal interpretado en el cristianismo. Número 3, la maldición de la ley. Vamos a ver si la ley es una maldición. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Como bien decía el hermano Jim Hidalgo, el libro de Gálatas es un libro bien mal interpretado y tergiversado. Dice así, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, cuando se lee ese texto, la lógica de la mayoría es, bueno, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, entonces ya no debo de cumplir la ley, porque cumplir la ley es estar bajo maldición. Todo lo contrario a lo que está diciendo Shaul, el apóstol Pablo. Bien dijo el apóstol Pedro en segunda de Pedro 3:16, que nuestro hermano, dice Pablo o Shaul, escribió cosas que son difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Imaginemos que el apóstol Pablo, Shaul, está diciendo que la ley es una maldición. Eso no está diciendo. Entonces, ¿dónde queda Salmos 1:1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová o de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Dónde están esas bendiciones del Salmo 1? ¿Dónde están las bendiciones que le dio Moshe a Josué? Josué 1:9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8, 1:9 prácticamente dice lo mismo. Entonces, ¿dónde están esas promesas? ¿Dónde está la promesa del Salmo 119? El salmo más largo de toda la Biblia, el capítulo más largo, Salmo 119. ¿Dónde están las promesas del joven? Del joven en guardar, ¿con qué guardará su camino el joven? ¿Con qué va a cuidar su vida el joven? Con guardar su palabra. 119:9. Entonces, ¿dónde están todas esas bendiciones de la ley de Dios? La ley de Jehová dice, Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los testimonios de Jehová son sabios, que hacen sabio al sencillo. ¿Dónde están todas esas grandes promesas de la ley de Jehová? Y lo digo para el cristianismo, ¿dónde están? Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? El apóstol Pablo está diciendo así: el Mesías nos redimió de la maldición de la ley. No está diciendo que la ley es maldición, está diciendo que la ley contiene una maldición. Voy a decir algo bien cómico y sin el afán de ofender a nadie. Si yo digo el perro de Don Chano, no estoy diciendo que Don Chano es un perro. Estoy diciendo que Don Chano tiene un perro que es de su propiedad. Miren cómo se escucha, el perro de Don Chano. Entonces, cuando yo digo la maldición de la ley, no estoy diciendo que la ley es una maldición. Estoy diciendo que así como Don Chano tiene en su posesión, es dueño de un perro, así también la ley contiene maldiciones. Y les voy a dar más adelante 3 ejemplos de las maldiciones. Entonces, vuelvo a leerlo. El Mesías, Cristo, nos redimió de la maldición, vean, de la ley. No estoy diciendo que la ley es una maldición, y tengo que ser repetitivo para que quede claro. Hecho por nosotros maldición. ¿Por qué dice hecho por nosotros maldición? Está diciendo que el Mesías, que Cristo, recibió la maldición de la ley por nosotros, es lo que está diciendo. Y dice cuál es esa maldición que recibió nuestro Mesías, que está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces nuestro Mesías se volvió o recibió la maldición cuando fue colgado en el madero. Yes. El Mesías recibió la maldición o las maldiciones, hablando en plural. Ahora vamos a ver 3 ejemplos rápidamente, que este es el punto más largo de los 5. Vamos a ver 3 ejemplos de las maldiciones de la ley, o donde la ley enseña que tiene maldiciones. Repito, la ley no es una maldición, la ley es bendición. Es como las leyes de un hogar. Así es, claro que sí. De hecho, estaba leyendo acá, hermano Jaime, ya que usted narró el verso 13, el verso 10 dice claramente, el verso dice: porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, esto es también otra lógica común del hombre que estudia la escritura, que no leen todo el texto, porque solamente leen lo que les conviene. Un ejemplo cuando dice: porque todo lo que dependen de la obra de la ley está bajo maldición. Lo hemos estudiado muchas veces, que la obra de la ley simplemente son los mandamientos expresados por ordenanzas y mandamientos rabínicos, mandamientos hechos por hombres, que actualmente mucha gente dentro de las religiones también son mandamientos impuestos por los hombres. Un ejemplo, la Trinidad, que es un mandamiento impuesto por el hombre, y muchos otros mandamientos y falsa doctrina que hay dentro. Pero lo que me cabe dando vuelta, que dice: maldito todo aquel que no permaneciere
que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, aquí es al revés, simplemente como usted dio el ejemplo, que a veces nosotros no leímos bien, por eso es que es importante que la gente lea. En el verso 10, las obras legalistas eran obviamente los mandamientos de hombre, pero dice claramente, maldito, o sea, hay una maldición, pasando al tema que usted va a dar ahora, que es importante ver las maldiciones por no guardar la ley. Dice maldito todo aquel que no permaneciera. O sea, una persona se maldice al no guardar la ley del Eterno. Por eso que en el verso 10 se debe leer bien. Eh, para hacerla. Entonces, eh, hay una bendición, sí, y también hay una maldición. Por eso es importante el punto que, tanto el verso 10, si usted lee el Gálatas capítulo 3 en adelante, se va a encontrar con todo este tipo de problemas, yo creo que es un tema de interpretación, nada más que esto. Amén. Es cierto lo que usted dice. Incluso cuando leemos esa frase, las obras de la ley, nosotros hemos pensado en el cristianismo bueno, no debemos practicar la ley porque estamos bajo maldición si practicamos la ley. No, ahí dice, como bien usted dice, las obras de la ley se refiere a las interpretaciones de la ley. La palabra en español, obras, no significa como nosotros nos podríamos imaginar, de darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, cuidar a la viuda, al huérfano, al necesitado. No está hablando de ese tipo de acciones justas, porque son Yes. justas y son parte de la ley. Está hablando de las interpretaciones rabínicas que existían en el primer siglo. Así Eso es. todo también grave error. Cuando leemos el Nuevo Testamento lo sacamos fuera de su contexto histórico y no nos damos cuenta, a menos que investiguemos, que estudiamos, que se movía mucho, hoy en día también se mueve incluso, pero se movían mucho las interpretaciones de los rabinos. Un rabino Demasiado. decía que significaba la ley y otro rabino decía otra cosa. Hillel decía una cosa, Shammai decía otra cosa, por poner de ejemplo. Pero no, es como hoy en día, los bautistas dicen una cosa de un texto, los pentecosteses o pentecostales, Así es. asambleas de Dios dicen otra cosa. No, Es y lo de hecho, mismo. es importante Entonces, que todas las religiones tienen sus interpretaciones y también tienen sus maestros teólogos. Lo que me cabe en la cabeza es que como hoy día una misión tan grande, un ejemplo como la Asamblea de Dios, ellos apartaron el libro de la ley del Eterno, que son los 10 mandamientos, y pusieron su propio mandamiento en otro libro. De verdad que no sé, no me cabe en increíble. la cabeza cómo puede una religión poder votar la ley del Eterno, ¿cierto? Y poniendo sus leyes en otro libro, que la cual, como es una misión tan grande, pueda decirle a la gente, esta es ahora la ley que hoy día llevamos como congregación y como iglesia, desechando obviamente lo original que es la Torá del Eterno. Y lo mismo que hizo la iglesia madre, la iglesia católica. Cambió los 10 mandamientos de Éxodo 20, por ejemplo, y tiene los 10 la iglesia católica también tiene sus 10 mandamientos. Oír misa todos los domingos y fiestas de guardar, confesarse por lo menos una vez dentro del año, cuando la manda la Santa Madre Iglesia, etcétera. La iglesia católica, como es la iglesia madre, sabemos, madre de las hijas, no quiero decir Apocalipsis 17, Sí, pero hacen muchas sí. denominaciones, dicen quién es su madre cuando hacen lo mismo. La iglesia católica como iglesia madre cambió el Shabbat, el día de reposo, por el domingo, que hacen las hijas, lo mismo. Así es. Y hay un proverbio bíblico, cual la madre, tal la hija. Bueno, entonces continuamos. Gálatas 3:10, el mismo texto que compartió el hermano Jimmy, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es cierto, yo quiero aclarar esto. Además, no solamente están maldición. Por ejemplo, cualquier judío hoy en día que no quiere aceptar a Yahshua como su Mesías, a Jesucristo, para que me entienda el cristianismo, que no quiere aceptar a Jesucristo como el Mesías, ese judío o rabino está bajo maldición. A veces a nosotros, hermanos, nos confunden con ellos. Piensan que nosotros estamos dependiendo de las obras de la ley para salvación. No, señores. Nosotros creemos en Jesucristo, en Yeshua como nuestro Mesías, como nuestro Salvador, que la sangre que Él derramó en el Calvario, esa es para el perdón de nuestros pecados. Y lo voy a decir lo que yo he dicho, no, Así es. yo no practico la ley para ser salvo, yo la practico porque ya soy salvo. Así es. Entonces,
a veces nos quieren encasillar en el contexto de Gálatas o en el contexto de ciertos judíos, porque hay judíos mesiánicos. Para los que no saben, los judíos mesiánicos son los que ya creyeron en Yeshua, en Jesucristo. Ellos son los mesiánicos. Pero hay judíos que no son mesiánicos, que todavía siguen esperando al Mesías y que van a recibir con los brazos abiertos al anti-Mashiach, al anti-Mesías. Así es. Entonces, aquí está diciendo Pablo, Shaul, como un judío, porque él era judío, que los que dependen de las interpretaciones de la ley, ellos están bajo maldición. Entonces, y luego dice el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Elohim. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Ahora, nosotros creemos en la salvación por fe y por gracia, pero una vez somos salvos, como hijos obedientes a su Padre Celestial, debemos practicar, guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, lo dijo Así Juan es. o Yohanan. Entonces, vamos a ver 3 ejemplos rápidamente de las maldiciones que contiene la ley, porque esto nos enseña, hermano Jimmy, nos enseña en el cristianismo. ¿Cuáles son las maldiciones de la ley? Las que fueron clavadas en la cruz. Voy a aclarar esto. Jesucristo, Yeshua, no clavó la ley en la cruz. Él clavó los decretos o las maldiciones en la cruz. Eso fue lo que clavó. En otras palabras, un ejemplo, si yo por pecador, si yo por adúltero merezco ser apedreado, al yo aceptar a Jesucristo, a Yeshua como mi Señor, como mi Salvador, al yo aceptarlo, al creer en Él, entonces ya no soy apedreado, porque la maldición de ser apedreado, esa maldición fue clavada en la cruz. Y otros pecados. Hay personas, por ejemplo, que cometen incesto, hay padres que tienen relaciones con los hijos, hijos con los padres. Esas son también, esos son castigos, son maldiciones. Hay gente que merece ser incluso quemada viva, de acuerdo a la ley. Entonces la gente cuando se arrepiente de esos pecados, es salva de morir quemado. Pero los que no se arrepienten van a morir quemados con el sol. Dice Apocalipsis, van a ser apedreados con las estrellas que caigan del cielo, de acuerdo a Apocalipsis, porque van a pagar por sus pecados. Son las maldiciones de la ley. Las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 juicios de la ira, cuando suceden en la gran tribulación, no es otra cosa que las maldiciones de la ley, cayéndole sobre la gente que no se arrepintió. Así es. Entonces es mejor que nos arrepintamos antes de recibir las maldiciones de la ley. Deuteronomio 21, 22 y 23. Vamos a ver a los ahorcados o los que son colgados. Dice así el versículo 22 textualmente: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, inclusive este es el pecado de muerte que se menciona en Juan o en Yohanan, en las cartas. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Por eso es que a Yeshua lo bajaron ese mismo día de la cruz o del madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Así, eso hicieron con Yeshua. Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová, que Yahweh tu Elohim te da por heredad. ¿Se dan cuenta? Por eso fue que a Yeshua lo tenían que bajar del madero de la cruz ese mismo día, porque ese es un mandamiento. Entonces, Yeshua pasó a ser maldito por Dios, por Elohim, cuando él murió por nuestros pecados. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, de Elohim en él. Por eso es que se oscureció sobre toda la tierra ese día que murió, porque los pecados de todos nosotros estaban siendo puestos en el cuerpo del Mesías. Y bueno, esa es una enseñanza muy extensa. Eso tiene que ver con los corderos o el macho cabrío. Uno era para Azazel y otro era por Jehová o por Yahweh. Ahí también se cumplió esa sombra, esa práctica que era una profecía también. Entonces, aquí podemos ver que el que es colgado en un madero es un maldito. Entonces, a eso se refiere Gálatas, las maldiciones de la ley. Otra maldición de la ley es los glotones y borrachos, Deuteronomio 21, 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde,
que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Esta es una otra maldición de la ley. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Eso significa que todos los que son borrachos y glotones, cuando se arrepienten, cuando se convierten a Cristo, decimos en el cristianismo, cuando hacen teshuvá, cuando se arrepienten, en vez de morir apedreado, ahora ha sido indultado, así se dice legalmente, ha sido indultado o ha sido declarado inocente, ha sido declarado justo, y ahora lo que clavó Yeshua en la cruz, en el madero, lo que clavó no fue la ley, fue la maldición de la ley. ¿Qué es una maldición de la ley? Morir colgado en un madero o morir como por ser un glotón y borracho, como este joven. Esa es otra maldición, morir apedreado, lapidado. Y por último, en Deuteronomio 28, del 15 hasta el 28, que no los voy a leer todos, vemos muchas maldiciones de la ley. Y esto lo estoy diciendo como enseñanza para que después lean todo el capítulo 28. Versículo 15 en adelante están otras maldiciones. Voy a leer solamente del 15 al 18. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, de Yahweh tu Elohim, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora leemos, ahorita termino, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Se dan cuenta? Cuando Gálatas nos habla de las maldiciones de la ley, no está diciendo que la ley es una maldición, está diciendo que la ley contiene maldiciones. Deuteronomio 28:16. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Esa es una maldición, maldito. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, etcétera. Allí, si siguiéramos leyendo, hay puras maldiciones de la ley. Entonces, cuando dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley, se refiere que nuestro Mesías, cuando lo hemos aceptado, cuando nos hemos arrepentido, cuando hemos hecho teshuvá, nos ha librado de las maldiciones que por derecho legal merecíamos ser castigados, ser apedreados, ser muertos en un madero, morir quemados, porque más adelante habla de morir quemados, etcétera, hermanos. Entonces, cuando dice en Gálatas 2:13 y 14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dice, anulando el acta de los decretos. La frase acta de los decretos no se refiere a los mandamientos, se refiere a un decreto, no es un mandamiento, y ahí están viendo, como no hemos estudiado, salvo algunos que van a escuchar, no hemos estudiado, hermano Jimmy, leyes, no sabemos la diferencia de un decreto a un mandamiento, y los hemos confundido por no conocer el derecho legal. Un decreto, hermanos, es la sentencia. Por ejemplo, el mandamiento es no matarás o no asesinarás, que sería lo más correcto. No matarás. Y si alguien mata, ¿qué merece? Ser castigado. Tal vez la cadena perpetua, la pena de muerte según cada país y según los agravantes, etcétera. Pero también dice, por ejemplo, la escritura, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, si alguien le quitó la vida a otra persona, la pena de muerte debería ser aplicada. Entonces, el decreto es que una persona que mató a alguien con premeditación, alevosía y ventaja, merece también pagar con su vida. Ahí entraría el ojo por ojo.
el ojo por ojo y diente por diente, pero nosotros los civiles no somos jueces para apedrear a la gente. A veces la gente dice, bueno, ¿ustedes apedrean a sus hijos? La respuesta es sencilla, no, porque yo no soy un juez, no soy un gobernante, no tengo la capacidad legal. Cuando en Israel se aplicaban esas leyes penales, la gente no dictaba la pena de muerte, había jueces, había ancianos, había reyes que dictaban la pena de muerte. También todo eso ignoramos en el cristianismo. Entonces, para terminar, acabamos de ver 3 ejemplos de maldiciones de la ley. Vamos al punto número 4, los judaizantes. Aquí, hermano Jimmy, nos tachan a nosotros de judaizantes. Vamos a ver quiénes son los judaizantes. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2, 11 al 15. Vamos a leer el contexto, solamente 5 versículos en este caso por el tiempo. Pero cuando Pedro, Simón vino a Antioquía, estaba en Antioquía, ya no están en Jerusalén, le resistí cara a cara. Había un problema con el apóstol Simón Pedro, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Aquí no está diciendo, como me dijo un hermano en un debate que tuve, que Pedro comía carne de puerco. No está diciendo eso. O que comía camarón. Se atrevió a inventar el hermano eso para defender su doctrina. Aquí dice comía con los gentiles, pero no está diciendo que comía puerco ni camarón. No. Tú te puedes sentar con un gentil, con una persona extranjera, y no es necesariamente vas a comer puerco. Yo he ido a casas como cualquiera de ustedes, hermano Jimmy, y ahí me dicen, ¿te gusta esto? ¿Te sirvo esto? Si es gente de confianza, sobre todo. Yo le digo a veces, no, eso no como. Por ejemplo, me pueden decir a mí, por ejemplo, tengo carne de puerco con arroz y frijoles. Yo digo, solamente arroz y frijoles. Ah, ¿no comes carne de puerco? No. Si es necesario, doy explicación, y si no, me abstengo, porque hay gente que no va a entender. Entonces, yo puedo comer con una persona que come puerco y yo no comer puerco. Entonces, no significa que Pedro comía puerco. Sí comía con los gentiles, pero no está diciendo que se contaminaba. Así es. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Después de que vinieron, se retraía y se apartaba. Aquí hay un problema con el apóstol Pedro, que era la hipocresía. Porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quién eran los de la circuncisión? Los judíos circuncidados o los prosélitos circuncidados. Y en su simulación o en su hipocresía participaban también los otros judíos, de tal manera, dice, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles o como los paganos, ¿qué es lo que significa gentiles, paganos? De la palabra goyim o goim, vives como los gentiles y no como judío. Dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí siempre hemos hecho en el cristianismo énfasis en la palabra judaizar, que se utiliza como verbo, y es la única vez que se utiliza como verbo la palabra judaizar. Aquí el problema no era judaizar, hermanos. Aquí era el problema que Pedro los obligaba a los gentiles. O sea, el problema no era que practicaran la ley. El problema era que los obligaba. Dice, si tú, siendo judío, vives como pagano, entonces, ¿por qué obligas a los paganos a vivir como judíos si tú no estás viviendo como judío? Sí, lo voy a explicar de diferentes maneras para que se entienda. El problema aquí con este grupo de creyentes en Galacia no era que judaizar fuera pecado o fuera malo o negativo. El problema era la hipocresía de Pedro con los otros judíos que también fueron arrastrados por la hipocresía de Pedro. Pedro aquí es un apóstol, es un líder, la gente lo sigue, pero hay un problema cuando venían judíos circuncidados,
dejaba a los no circuncidados y se apartaba, se iba con los que estaban judíos circuncidados. Así es. Pero una vez se iba con los judíos circuncidados, volvía con los gentiles no circuncidados. Y ahora que estaba viviendo hipócritamente Pedro, estaba tratando a estos gentiles a obligarlos a judaizar, a obligarlos, vamos a decirlo así, a practicar la ley. Los estaba obligando. Entonces, el pecado o el problema no era la judaizar, el problema era que los obligaba. Le voy a poner un ejemplo. Pedro era judío de nacimiento, lo sabemos, Shimón, Bar-Yoná, hijo de Jonás. Él sabe de la ley. Cuando viene la gente que cree en la ley, en la Torá, pues se junta con ellos, pero una vez se van, se junta con los que no practican la Torá, no practican la ley, pero no solamente se junta con ellos a comer con los gentiles. Ahora, él que no está practicando en ese momento la ley, la Torá, ahora los quiere obligar. El problema, repito, hermanos, era la simulación de Pedro, la hipocresía. Así es. Y termino este punto diciendo esto. Vamos a suponer que judaizar, le doy los beneficios de la duda al cristianismo. Vamos a suponer que practicar la ley o judaizar, vamos a suponer que está mal delante de los ojos de la gente, de las iglesias, de los pastores. Yo he dicho esto. Yeshua, Jesucristo, practicaba la ley. Todos los apóstoles practicaban la ley. La iglesia primitiva en el libro de los Hechos practicaban la ley, lo podemos ver, practicaban las fiestas, practicaban los mandamientos. Hay muchos. El apóstol Pablo se rapó, etcétera. Practicaban la ley. Entonces, si mi Salvador, hermano Jimmy, si mi Salvador, mi Mesías, practicaba la ley, si los apóstoles practicaban la ley, si la iglesia primitiva practicaba la ley, porque no practicaba incluso el domingo, porque la frase primer día de la semana en el griego no es sabatón, no es domingo. Entonces, si eso es ser judaizante, pues yo quiero ser judaizante como mi Salvador. Quiero ser judaizante como los apóstoles. Quiero ser judaizante como la iglesia primitiva. Si vamos a utilizar de esa forma la palabra judaizar, que me apunten también a mí en la lista. Yo no quiero ser como los antijudaizantes que practican el domingo, el día del sol romano, que practican en las fiestas romanas. Yo no quiero ser de ellos. Yo no quiero ser de esas personas, de estos gentiles que no les importan los mandamientos de Dios, sino los mandamientos de los hombres. ¿Qué les importa? Les importan celebrar San Valentín, San Navidad, porque es católica, San Valentín, San Navidad, Halloween, Año Nuevo Romano. Entonces, no quiero ser una antijudaizante, quiero ser un judaizante. Si practicar la ley es ser judaizante. Qué tremendo enseñanza, hermano Jaime. Es importante. De hecho, saber claramente que todo cristiano que invoque al Dios o al Elohim de Israel es un israelita espiritualmente hablando, ya que su circuncisión es la del corazón, ¿cierto? Y eso lo hace creer en Dios, en el Dios de Israel. Por lo tanto, si dice que cree en el Dios de Israel, tiene su circuncisión en el corazón, ya es un judío espiritualmente hablando. Ya fue insertado. Claro. Entonces, esto es lo que también nos ha enseñado y gracias al Eterno, claro, que está sacando toda la verdad a la luz. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Así es. Entonces, todos los cristianos que han creído en Yeshua, que lo han aceptado como su Mesías, que creen por fe y por gracia, ya eres parte del buen olivo, de la rica savia, eres parte de Israel, has sido insertado, eres judío del corazón, como dijo Shaul, el apóstol Pablo. Así es. Entonces, es parte de Israel. Y por último, el texto mal interpretado del cristianismo, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Romanos 6:13. Otro texto tergiversado para no practicar la ley de nuestro Padre Celestial, pero sí bien prestos para practicar mandamiento de hombres. Romanos 6:13 dice así: Romanos 6:3, Romanos, voy a leer un poquito
Romanos 6:13 y hasta el 14. Ni tampoco presentéis vuestros miembros del pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, a Elohim, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la Gracias. gracia. La gente piensa, hermano Jimmy, que de Cristo en adelante comenzó la gracia y que la ley era desde Cristo, antes de Cristo, hacia atrás. Pero no. Encontramos, por ejemplo, que toda la gente fue salva por gracia. Toda la gente que se arrepintió, obviamente, que sus pecados fueron cubiertos desde Adán y Eva, Adán y Java, de Seth, Noé halló gracia y por eso entró al arca, fueron salvos del diluvio, Noé halló gracia. Entonces, la gracia siempre ha existido, siempre. No es que el Padre Celestial fue cruel con los de antes de Cristo y con los después de Cristo ya ahora somos hijos predilectos, no. Él es el mismo ayer, y ahí sí no se les olvida ese texto, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es el mismo Dios o es un Dios dualista uh, como decía Marción del Ponto? Marción del Ponto es el que inventó el título Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Fue un predicador del siglo segundo y gracias a este falso predicador, los creyentes en el mundo le llaman Old Testament, en inglés Antiguo Testamento, y New Testament o Nuevo Testamento. Pero no, es un solo libro, es una sola Biblia. Esta frase Antiguo Testamento ha hecho mucho daño y la gente piensa que como se le llaman antiguo, ya caducó. Así es. Falso, error garrafal, eso no es verdad. Entonces, este hombre era un dualista y este hombre decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios bueno, refiriéndose a Jesucristo. Y gracias a este hombre, ahora los cristianos y católicos dicen Antiguo Testamento ya caducó, Nuevo Testamento está vigente. Error. Entonces, cuando dice ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, yo les voy a dar mi interpretación que yo entiendo. Yo he escuchado otras interpretaciones diferentes a las mías, que también son correctas, hermano Jimmy. He escuchado a otros o a otros Moré, que son buenas. A veces pensamos que porque alguien tiene una diferente interpretación, ya una de las dos está equivocada, ¿no? ¿No? A veces un mismo texto puede tener dos o tres interpretaciones distintas, pero sin contradecir la esencia, la verdad. En otras palabras, la verdad la podemos explicar de diferentes maneras y cada predicador, cada maestro, cada roe, cada moré, podemos interpretar un texto sin salirnos de la verdad. Claro que sí, es Simplemente importante. Ese es el método que se le llama en el judaísmo el método Pardés. Es un método de interpretación, lo que usted habla es tan importante y es real, porque el Pardés es como decir, una palabra dicen miles. Por ejemplo, un judío cuando habla en Pardés, en una sola palabra habla miles de cosas en una sola palabra. O sea, lo mismo cuando Pablo dice claramente, Rab Shaul, dice, vosotros sois el templo de los vivientes. O sea, cuando él dice claramente que somos templo, no está diciendo muchas cosas. O sea, si podemos enumerar cómo era el templo y cómo era el, ¿cómo se llama? La santidad del templo y nos compara con nosotros como el templo, nos dice muchas cosas, que debemos ser kadosh, santo, limpio, estar en purificación, en contacto con el Eterno, así, y claro que sí, es verdad, hermano Jaime. Así es, incluso poniéndolo de una manera también sencilla y cotidiana, yo como mexicano como chile en la comida y casi en toda la comida le echamos chile. Le echamos chile hasta los dulces, una paleta con chile, un dulce con chile, etcétera. Y es algo de nuestra gastronomía. Usted puede comer arroz blanco, arroz rojo. Yo como arroz blanco, arroz rojo y le pongo chile. El puertorriqueño arroz con gandules y le pone otros ingredientes, pero es la misma esencia. Así es la explicación.
Entonces, ¿qué significa ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Significa que ya no estamos bajo la condenación de la ley. Es decir, los que somos arrepentidos, los que hemos sido justificados, ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino bajo la cobertura, bajo la protección de la gracia. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo Shaul. Miren, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz, tenemos shalom para con Elohim, para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces, justificados, los que somos justificados, ya no estamos bajo la condenación de la ley, el morir apedreados, el morir quemados, el morir de cualquier otra manera. ¿Por qué? Porque ya somos ahora libres, ya hemos sido indultados, ya hemos sido rescatados, ya hemos sido perdonados. Entonces, eso es lo que significa. Y voy a leer un poquito el contexto para que vean por qué yo le doy esa interpretación. Dice, por ejemplo, dice versículo desde el 7 en adelante, Romanos 6:7 hasta el 14. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, lo que dice Romanos 5:1. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Nosotros ya hemos muerto, hablando metafóricamente. Y si morimos con Cristo, si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con él. En este caso, en el milenio, la Nueva Jerusalén. Sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Así es cuando se transformen nuestros cuerpos, seamos arrebatados o transformados, o cuando resucitemos será lo mismo, la misma ley para nosotros. Habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Elohim, para Dios vive. Así también ustedes, así también vosotros, considerados muertos al pecado. Considérense que ya están muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, vivos para con Elohim en Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Y luego dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, que no sean controlados, no vivan en pecado de concupiscencia, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado, dice, ya no se va a enseñorear de ustedes, pues no están bajo la condenación, bajo la ley, bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo la cobertura. Entonces dice, hermanos, eso es lo que significa que como ya no estamos bajo la condenación de la ley, como ya hemos sido justificados y como ahora ya estamos bajo la protección, ahora presentemos nuestros cuerpos en servicio a Elohim, a nuestro Padre Celestial, y que no andemos como andábamos antes, como andan también, dice Pablo, los otros gentiles, dice en otro pasaje en Efesios. Entonces, esa es la interpretación, hermanos. Ya no estamos como ya no estamos bajo la condenación de la ley, sino bajo la protección de la gracia, presentemos nuestros cuerpos, nuestra vida en servicio a nuestro Padre Celestial. Y bien, hermano Jimmy, esos son los 5 textos en esta ocasión mal interpretados del cristianismo. Sabemos que hay muchos más, pero es un proceso y todos estamos poco a poco aprendiendo las grandes verdades que las religiones han mantenido tapadas, ocultas, pero que es necesario que salgan a la luz. Es necesario que sean restauradas todas las cosas, como dice Hechos 3:19 al 21. Amén, amén, claro que sí. Hermano Jaime, gracias por su tiempo, gracias por acompañarme en este momento, en esta transmisión, ya que estamos saliendo por este Canal 5, Zonal Televisión, para la octava región de Chile, a más de 7, 8 comunas, a miles de personas en señal abierta, y también por nuestro canal de YouTube, y también por Facebook. Estamos saliendo por el Facebook de Zonal Televisión, también para todo el mundo. Gracias por todos estos comentarios, por todo este estudio maravilloso que, de cierto modo, yo sé que quedó en el corazón de muchas personas. La ley
si bien cuando vemos claramente que el Nuevo Testamento fue traducido al griego, tradujeron tal cual la palabra ley como la palabra nomos. Por eso es que vemos claramente que no hay una diferencia en cuál ley se está refiriendo, tanto la ley terrenal como la ley celestial, como la encapsularon ciertamente para ser una. Entonces no hay diferencia. Por eso es importante también entender que a la gente a veces le cuesta entender qué tipo de ley casi era la ley del Eterno o la ley Torah. Por eso que basado en el texto de la Torah debemos seguir el ejemplo. Así que de verdad, muy claro el tema, de verdad, muchas gracias, hermano Jaime, muchas gracias. Y qué importante entender que todos los hermanos creyentes, ya sea cristianos, de alguna denominación, pueda saber claramente que hay muchos puntos en común con el judaísmo. Por ejemplo, el Dios, ¿cierto? La Biblia, que es un libro judío, los salmos que cantan, la palabra amén, la aleluya, todo, incluso la fiesta de la cena que ellos hacen en sus templos, también es una práctica judía. Entonces, basado al que lo que dicen muchas veces ellos están judaizando, por ejemplo, a ustedes le han dicho hartas veces, como a mí me lo han dicho, de verdad que Sí. lo han dicho, El diezmo de la ley. claro, justamente, entonces todo, nada ha pasado. Entonces, lo mismo, así como le dice hermano Jaime, usted está judaizando, a mí me han dicho también que estoy judaizando. El tema es, lo raro es que los que más judaizan es el cristianismo, son los que más judaizan, hermano Jaime. ¿Por qué? Porque vemos claramente que ellos presentan a los niños. ¿Y eso qué es lo que es? Judaísmo. ¿De dónde viene la bendición? Así. Un ejemplo, a los niños se presentan los 40 días según la Torá y las niñas a los 80 días según la Sí. Torá, ¿cierto? ¿Y qué los presenta? Obviamente, es una presentación delante del Eterno, esto viene en una práctica del judaísmo, una práctica que está en la Escritura. Entonces, ellos presentan a los niños en las iglesias y eso es judío. Un ejemplo, la Santa Cena, que ellos toman el pan sin levadura, el vaso de vino, el lavarse los pies. ¿De dónde viene eso? No viene de Babilonia, no viene de Grecia, sino viene del judaísmo. Entonces, Exacto. mi pregunta El es, bautismo. el bautismo, claramente el bautismo, la tevilá, que van a los ríos, a las aguas, y de hecho muchos cristianos viajan a Jerusalén y van a bautizarse en el río Jordán. Entonces, El río entonces, Jordán. entonces, si vemos, muchos dicen es que usted está judaizando, yo siempre he dicho claramente que los que más judaizan son los mismos aquellos que nos critican. Y eso es verdad, porque todas las prácticas que se hacen dentro de las congregaciones es totalmente todo judío. Entonces, por eso que cuando alguien le diga, tú me estás judaizando, pero lo que a mí me llama la atención, hermano Jaime, es que somos injustos. ¿Por qué somos injustos? Simplemente porque sabemos que la Biblia, que todos tenemos, es un libro judío, tanto de Bereshit, Génesis hasta Apocalipsis, todo lo interprete, tanto los profetas, tanto los apóstoles y el Mesías judío. Eh, ¿Cómo quisiéramos? Yo, si fuera alguien nuevo, me encantaría estudiar en un contexto original. Pero somos injustos. ¿En qué sentido somos injustos? Somos injustos porque nos gustan más que lo enelicen, más que los judaísmos. ¿Por qué? Porque decimos amén. La palabra amén es que así sea, es una palabra hebrea, ¿cierto? Decimos aleluya, que significa exaltado es el eterno, ¿cierto? Una palabra hebrea. Cantamos salmos hebreos, pero cuando alguien le enseña Torah, le dice, no quiero que me judaices. Cuando todo lo que ellos dicen y todo lo que ellos creen viene de parte del judaísmo. Entonces, tanto la práctica, la Biblia y el Mesías también, desgraciadamente, es judío. Entonces, no podemos quitar, La salvación. nunca podemos quitar, ¿cierto?, al Mesías del judaísmo. De hecho, el Mesías es judío y jamás le vamos a cristianizar, jamás, eso es imposible. Menos a un judío, tampoco podemos cristianizar a un judío, al contrario, podemos hablarle de Yeshua, pero cristianizarlo, eso es nunca. Y justamente como usted dice, hermano Jaime, es que la salvación viene De los judíos. de los judíos. Bien, hermanos, gracias por su tiempo, hermano Jaime, muchas gracias. Creo que este tema quedó stand-by. Creo que vamos a seguir en una próxima transmisión hablando un poco más de estas interpretaciones bíblicas, que de verdad que yo sé que los hermanos que nos están viendo en este momento quedaron con hambre de escuchar más, pero sabemos que aquí estamos en un canal de televisión y tenemos un tiempo, pero vamos a dejar una próxima oportunidad
poder seguir con el tema, para que usted nos siga exponiendo este tema que realmente da mucha luz a las personas. Así que ya está comprometido, lo tenemos amarrado, hermano Jaime, para que, Amén. ¿cierto?, sigamos Claro que sí, compartiendo, con gusto. claro, o sea, para que sigamos compartiendo Amén. la palabra del Eterno. Así que, de verdad que muchas gracias, hermano Jaime, que el Eterno le bendiga, que el Eterno te guarde, bendiga a tu familia. Estamos haciendo un contacto a través de Zoom hacia Estados Unidos, desde Chile. Así que bien, mi hermano Jaime, por favor, dé un contacto para que la gente que lo escuche también pueda ubicarlo y pueda estudiar también con usted, que lo puedan conocerlo. Claro que sí. Mi canal de YouTube se llama Jaime Guzmán, Raíces Hebreas. Así me encuentran. Y bueno, en Facebook estoy solamente Jaime Guzmán. Y bueno, Bien, es un honor para mí haber estado con ustedes, hermano Jimmy Hidalgo. Y le agradezco la oportunidad y es un honor y estaremos aquí de regreso también, claro que sí. bien, bien. Toda. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos mis hermanos que también son parte de este grupo de Emuna Shalom, Raíces de la Fe. Gracias a todos mis hermanos que también nos colaboran, que nos ayudan económicamente con la mensualidad, porque estar aquí en el canal, de verdad que también tenemos un gran gasto para llevar esta señal. Y de verdad, gracias a todos mis hermanos. Un ejemplo, tengo a mi hermana Ruth Vega, Producciones Cecilia. Gracias, mami Ruth. Ella ya, este es su segundo año que está con nosotros acompañándonos y también bendiciendo la obra de Raíces de la Fe, de nuestro programa que semanalmente estamos llevando aquí en Canal Zona Televisión. Gracias, Ruth Vega. Muchas gracias, mamita. Gracias. Que Dios te bendiga a ti, bendiga tu negocio, bendiga tus hijos, tus nietos, todo lo que te rodea. También, ¿cierto? Miriam Sánchez, también gracias a todos los que aquellos, ¿cierto? Son parte. Javiera también, muchas gracias, Javiera. Eh, aquellos que nos ayudan con la mensualidad. Gracias a todos, de verdad que si alguien se me quiera, por favor. Así que muchas gracias por ser parte de esta restauración. Gracias, muchas gracias. Y también invito a todos aquellos que quieran ser parte de esta restauración. También, ¿cierto? Le invitamos. Así que muchas bendiciones. Usted suscríbase a nuestro canal de YouTube. Roy Jimmy Hidalgo, Raíces de la Fe. También en Facebook nos encuentran con nuestra página Keilat Emuna Shalom, Raíces de la Fe. Así que gracias a todos. Está nuestro correo. Y bueno, seguimos con los temas importantes. Ya mi hermano Jaime ya sabe dónde encontrarlo. Así que muchas bendiciones a la octava región de Chile. Gracias a mi hermano que cada viernes nos siguen a través de Canal Sonar Televisión. Así que muchas gracias, hermano Jaime. Muchas gracias una vez más. Gracias por su tiempo. Gracias por acompañarnos. Y bien, ya nos estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo de esta hermosa noche ya de enseñanza, de revelación. Y nos estamos viendo ya el próximo viernes por Sonar Televisión y mañana por el canal YouTube. Estamos por la mañana muy temprano. Estaremos con la Parashá Vayigash. Así que no se lo pierdan, por favor, con la transmisión que vamos a hacer en vivo desde Lota, Chile, con la Parashá Vayigash, ¿ya? Así que Dios les bendiga, les guarde, muchas bendiciones y tengan un hermoso Shabbat Shalom. Muchas bendiciones. Shalom, shalom, shalom. Amén. Shabbat Shalom, un abrazo. Amén, amén. Gracias, hermano Jaime. Shalom, shalom. Amén. Shalom.